Nacho, ¿tú estarías de acuerdo con la siguiente afirmación? Y la leo. Esta va a ser la primera generación de españoles que va a vivir peor que sus padres. Vamos, en media, yo creo que en media sí. Lo que pasa es que habrá, digamos que movilidad, por el camino que vamos, lo que se llama movilidad absoluta, que es que básicamente toda la generación vive mejor que la generación previa. Para que eso ocurra, tiene que haber como condición necesaria aumentos en la renta per cápita. Si no, no puede ocurrir. ¿Qué nos estamos encontrando ahora mismo? Que como la única posibilidad de poder crecer en renta per cápita es mejorar la productividad y no está ocurriendo, tenemos la renta per cápita por debajo de la que teníamos hace 20 años y esto hace que puede existir movilidad relativa, movilidad generacional relativa, es decir, que un padre viva mejor que un hijo, pero va a haber otros que van a vivir peor que sus padres. Y este es un drama, yo creo, ¿no? Y a priori es el camino al que vamos. Evidentemente el futuro no está escrito, ¿eh? Bueno, tú acabas de publicar un libro del que vamos a hablar hoy, se titula La juventud atracada. José Ignacio Conde Ruiz, que eres tú, y Carlota Conde Gasca, que es tu hija, que figura como coautora. Juventud atracada. ¿Atracada por quién? Bueno, digamos que yo también buscaba un título con gancho, con ¿no? gancho, ¿no? Polémico un poco. Bueno, sí, o sea, que la gente se enganchara. Atracada, porque un poco lo que yo cuando empecé a pensar en este libro, que ya fue antes de la pandemia incluso, ¿no? Porque es verdad que ahora parece que gracias a Dios están entrando los problemas de los jóvenes ahora en la actualidad, pero un libro lleva 3 años escribirlo, por lo menos a mí, que no soy tan bueno como otros, y digamos que yo lo que observaba, llevaba un tiempo observándolo, es que me encontraba con la gente de mi generación, que yo estoy ya en la cincuentena, y algunos mayores que tienen una visión de la juventud, es que muy sesgada a lo que veían en su propia casa. Es que mira, los hijos de los jóvenes de hoy en día no se esfuerzan, no quieren salir de casa, son una generación de cristal, en cuanto los hacen trabajar dicen que no. Yo me encontraba por un lado esta visión y luego por otro lado pues yo miraba un poco los datos que yo iba observando. Yo he analizado muy bien lo que serían las pensiones y yo iba viendo y recolectando evidencia empírica, que luego la he tratado de reflejar en el libro, donde yo veía que realmente los jóvenes de ahora lo tenían peor que cuando yo era joven. Entonces a su vez, pues yo soy padre, tengo 3 hijas que están adolescentes, una ya en la universidad, pero preocupado por ellas. Claro, yo soy un profesor de universidad, que es una cosa que es curiosa porque tú cada año que pasa eres más viejo. Yo cuando llegue en septiembre yo seré un año más viejo, pero mis estudiantes todos tienen 19 años. O sea, tienes una sensación de decir, joder, qué injusto está siendo el mundo con ellos. Entonces empecé como a especializarme, porque ya iba a una cena o unas cervezas o un café con colegas o en el departamento, y cuando se ponían a decir esto los jóvenes, yo salía un poco aquí con mi argumentario. ¿No? Y el argumentario lo iba mejorando. Yo me daba cuenta que lo iba mejorando porque las preguntas y las respuestas eran recurrentes. Y entonces yo, digamos que dije, ¿cómo puedo plasmar esto, ¿no? Por así decir, en algo que... Porque mi mujer me dijo, mira, Nacho, ¿por qué no haces un libro que tenga impacto, que lo puedas contar todo esto? Y yo decía, mira, yo es que ya había hecho un libro que se llama ¿Qué se da en mi pensión? Con la misma editorial, hice un esfuerzo tremendo de divulgación, de bajar el nivel, pero no dejaba de ser un nivel, los economistas hablamos muy para especialistas, no conseguía, yo dije, a mí eso, vale, si yo ya tengo acceso por así decir, al público más informado, porque pueden leer los artículos que hago, los papers, etcétera. Me gustaría, y para bajar un libro no es el camino. Y ella me dijo, oye, pues ¿por qué no coges a Carlota, que no le interesa la economía, tampoco le interesa a su padre, es decir, es la típica adolescente, pero que sí que es verdad que tiene una cualidad que lee mucho, redacta muy bien, siempre le ha gustado mucho leer. Ella, las hermanas no tanto, por lo que te quiero decir. Y entonces la contraté un poco pues para bajar el nivel, ¿no? Entonces hicimos un esfuerzo importante de dar todos estos argumentos que yo escribía, ella deshacía, esto que se nos entiende, papá, esto es un rollo, esto tiene demasiadas subordinadas, esto... Y un poco ese era el producto, y parte de la gracia del producto era el título, ¿no? De la juventud atracada, que un poco me viene... Porque claro, yo decía, vamos a ver, yo presento una evidencia de hechos, que los vamos a ir viendo, donde yo veo que los jóvenes de ahora están peor que cuando yo era joven, ¿vale? Eso lo pongo ahí, pero claro, yo tengo que dar una teoría de por qué pasa, porque si no, vaya Nacho, gracias por ponernos aquí las cosas, pero yo la tesis que la hice en los años 90 la hice en una cosa que se llamaba economía política, de political economy, era Tablini, Alesina, Persson, gente que por primera vez se estaba diciendo, a ver, una cosa son los análisis que hacemos los economistas, análisis puramente normativo de esto es lo que debería hacerse, esto es la eficiencia, cómo alcanzo la eficiencia, si el mercado funciona mejor o peor, los fallos de mercado. Era un poco esta literatura, ¿no? Clásica de economía, pero estos economistas dijeron, mira, claro, por esta vía yo lo que observo en la realidad es que estamos alejados de la eficiencia constantemente. Entonces dijeron,
a desarrollarse estos modelos, que sí que es verdad que ya estaban a lo mejor en los clásicos, pero empezaron a modelizarlo pues con votaciones, de tal forma que la política la decidían votantes que se endogenizaban en los modelos, y de alguna forma pues yo empecé un poco a trabajar por allí. Y yo dije, joder, es que esto que es lo que se llama la demografía política me va a permitir a mí explicar por qué está ocurriendo todo. Y entonces, bueno, digamos que eso fue un poco lo que me hizo ver que lo que acaba atracando a la juventud es que cada vez pesan menos en el electorado. Es decir, hay una justificación que es puramente política, y lo explico muy sencillamente. Cuando mi generación era joven, nuestra generación pesaba el 35% del electorado. Los jóvenes ahora apenas pesan el 21% del electorado. Esta literatura académica considera a los partidos políticos no mala gente, sino personas que diseñan estrategias para ganar elecciones. Es la forma en la que lo modelizan. Yo digo, vale, entonces yo digo, claro, cuando yo era joven, tú no podías ganar unas elecciones sin prestarme atención a mí, porque soy una generación grande. Si yo tengo problemas para emanciparme, si yo tengo problemas para... nosotros no te vamos a votar, por lo menos no vamos a reelegir al que está en el gobierno. Entonces tú imagínate la situación. Mi generación, cuando era joven, pesaba el 35% del electorado, y ahora apenas sí pesan. Ahora se ha dado la vuelta. Ahora los que pesan mucho son los mayores. Entonces vamos a pensar un poco las características. Vamos a pensar que somos un partido político que, de hecho, el 15M dio como resultado partidos políticos que pensaron en los jóvenes y han llevado a cabo políticas que benefician a los mayores. Todavía el otro día que sí cine gratis para los mayores de 65, una revalorización de pensiones, incluso las pensiones máximas del 8,5, y sin ningún tipo de escrúpulo ya hablaremos de las pensiones, reformar las pensiones contra los jóvenes. Lo tienen claro, quieren ganar elecciones. Claro, tú imagínate, quieren mantenerse en el poder. Yo soy un político, digo, a ver, 35% del electorado ahora se ha dado la vuelta. Mayoritariamente son mayores. Los jóvenes son minoritarios. Ya tengo un sesgo hacia los mayores. Luego digo, vale, ¿quién vota más? Tradicionalmente, los jóvenes tienen una participación electoral que suele ser 20 puntos por debajo de los mayores. Eso es tradicional, siempre ocurre, porque a veces no sabes a quién votar, los jóvenes te genera un hábito, entonces ya tienes un colectivo que es más pequeñito, que vota menos. Algo muy importante, los mayores son más, votan con mayor participación electoral y tienen muy claras sus preferencias, son muy homogéneas. Prácticamente a mí no me toquen las pensiones y no me toquen los impuestos y menos los del patrimonio. Con esto empezamos a hablar. La agenda para convencer a los jóvenes es mucho más heterogénea. Uno se quiere independizar, otro quiere estudiar, otro quiere formar una familia, otro quiere pegar un viaje. O sea, ¿qué les ofrezco yo a un colectivo que son menos, que además votan menos y que además son súper heterogéneos? Y para terminar la faena, ahora llegar a los mayores siendo un partido político es fácil, porque básicamente canal tradicional, yo les pongo la tele, la radio, los periódicos tradicionales y les tengo informados. Los jóvenes se informan con redes sociales, tienen otros canales para informarse. Entonces imagínate un colectivo cada vez más pequeño, que vota menos, con una agenda política de las preferencias mucho más heterogénea y que encima me cuesta llegar a ellos, pues yo apoyo y hago propuestas para ganar las elecciones que van hacia los mayores. Y esto es lo que se llama la demografía política, que acaba siendo el impacto que generas en la economía a través de las políticas que tú implementas para ganar las elecciones. Y en ese sentido, claro, eso me permitía a mí, yo tengo aquí una teoría, yo aquí no confronto generaciones, yo aquí digo, a través de las elecciones, cada vez va a haber, este colectivo cada vez va a ser más fuerte y el de los jóvenes va a ser cada vez menor, y endógenamente pues acabarán sesgando todas las políticas hacia los mayores, como ya está ocurriendo. Pero Nacho, esa confrontación existe, se da. Es decir, te lo digo porque en Value School publicamos un documental hace un par de años sobre la crisis de las pensiones, y algunos de los economistas entrevistados apuntaban, no sé si utilizaban la guerra generacional como término para explicar esto, o una batalla, una especie de lucha de generaciones. Alguna persona que ha visto el documental en el comentario nos ha recriminado hablar en esos términos, ¿no? Pero es lo que está pasando. En algunos casos incluso se comentaba es que vas a tener una población productiva cada vez menguante y de sueldos menores, a los cuales les vas a estar extrayendo una renta cada vez mayor para mantener a una clase pasiva que ya lo tiene todo. Tiene ya su vida hecha, sus hijos fuera de casa, su patrimonio, todo pagado, y les estás haciendo, no vamos a hablar de esclavitud, evidentemente, pero es una especie de régimen extraño donde además al hacerlo les cortas las alas para que ellos puedan llegar a donde esos
clases pasivas, esos pensionistas ya han llegado, les quitas su derecho a que hay un conflicto que debe resolverse. O sea, que esa lucha entre generaciones se da. Pero que yo, digamos que en mi caso, de hecho la portada me costó mucho conseguir una portada que me satisfaciera el libro. Si veis la portada, es una persona votando que acaba coartando la libertad de los jóvenes. ¿Te das cuenta? No hay violencia, no hay... Yo les digo a los jóvenes, esto es una guerra, la habéis perdido, porque ellos van a ser siempre mayoritarios en las elecciones. Entonces, claro, yo pensando y comparto claramente lo que estás diciendo, hay un sesgo hacia los mayores en detrimento de los jóvenes. Eso es evidente y luego si quieres entraremos a hablar con las pensiones y en particular la última reforma es claramente contra los jóvenes. Si yo fuera joven me levantaría en armas, por decir entre comillas, ¿no? Sí. Pero también te voy a decir una cosa, mira, los economistas no somos buenos en predecir qué es lo que va a pasar. Pero pues sí nadie somos, lo es, aquí nadie tiene bola de cristal pero y sí vosotros que somos, tampoco. Pero sí que somos buenos en decir cosas que no son equilibrio. Es decir, yo no sé lo que va a pasar, pero yo te puedo asegurar que hay un equilibrio, hay una situación en la cual tú coartas, por así decir, las posibilidades de que los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente. Les haces una carga fiscal excesiva. Y ese equilibrio en el que mucha gente pasiva percibiendo y los pocos jóvenes manteniéndolo, eso no va a ser un equilibrio, porque esos jóvenes en las elecciones van a perder. O sea, si se trata de las elecciones, pues sí, votamos y nos lo tienes que dar, pero el joven vota con los pies. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Sí. Que es lo que a mí me hace ser optimista, porque ese escenario que alguien lo puede tener en la cabeza, ese equilibrio, no va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Pero ese, que cree mucha gente que va a ocurrir, porque yo me lo merezco, porque yo le he votado, no va a ocurrir. Porque un joven no se va a levantar por la mañana dentro de 20 años y te va a pagar a ti la pensión entera. Y luego va a pagar la sanidad, la educación, porque se va a ir a Portugal, o se va a ir a Alemania, o se va a ir a Francia. Y ese que lo vamos a ver, probablemente, no ya sé llamarlo guerra, pero sí una especie de competencia por el talento joven. Y entonces, si tú en tu país no le das a un joven las posibilidades de desarrollarse personal y profesionalmente, ese joven cada vez mejor formado se va a ir. Entonces, como tú quieres evitar ese equilibrio, porque si ese equilibrio llegara no tienes nada, te vas a preocupar de cuando votes pensar en los jóvenes. Claro, la pregunta es si se preocuparán los políticos a los que les toque lidiar ese toro a tiempo, porque aquí se tienden a hacer las cosas demasiado tarde. Es decir, cuando ya al político que le ha estallado el problema ya le han quitado del poder y viene el otro a meter cirugía mayor o a hacer algunas medidas cosméticas. De todas formas, por no adelantarnos, defíneme, por favor, intenta el retrato de quién es este joven de quien estamos hablando. ¿Son los que se llaman generación Z o también claro, incluyen a los millennials? ¿De quiénes hablamos? A ver, digamos que a mí me costó un poco decidir, porque hay como... Yo cuando hablaba con los politólogos en España me decían, Nacho, no, tú que naciste en el 69 eres un baby boomer, ¿vale? Uh-huh. Porque es verdad que es una generación, los baby boomers somos hasta el 78. Uh-huh. Pero claro, yo cuando... Entonces, por tamaño de generación me correspondería ser un boomer, lo cual hasta me hacía cierta gracia ser un boomer. Pero luego hay una literatura que los clasifica en función de los eventos culturales que te pasan cuando eres joven, ¿vale? Entonces, claro, yo una vez que ya tengo que catalogar a la última generación, que sería la Z y un poco los millennials, pues ya voy para atrás y yo sería una generación X, ¿vale? Porque los baby boomers españoles somos más jóvenes que los baby boomers americanos. Los baby boomers americanos sí que son baby boomers los que son más mayores que nosotros, por así decir, ¿no? Entonces yo ahí lo que clasifico al joven son la generación Z. Que son nacidos en... Ahora mismo los números... del 2000, del más 2000, o menos, sí, ¿no? tendríamos, sí, del 2000, más o menos, o 2000, sí, 2000, y también la generación millennial. De acuerdo. Que alcanzó los 18 años con el milenio, ¿vale? Y esto para mí, más o menos ahí están. Y si te das cuenta, son generaciones que han venido marcadas un poco mirando acontecimientos históricos. No ha habido nunca una generación de jóvenes tan impactada por eventos externos graves. La anterior fue, los alcanzaron la mayoría de edad con la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. ¿Por qué? Porque son jóvenes que han vivido la gran recesión, que es la mayor recesión económica que hemos sufrido, que es la del año 2008, luego han sufrido una pandemia, que manda también una pandemia, algo increíble, y luego han sufrido ahora luego la guerra de Ucrania, que todavía estamos en este conflicto, y por lo tanto... Sí, pero te dejas ahí la crisis de las .com, que empezó el año 2000, el 11 de septiembre de Estados Unidos, el 11 de marzo de España... la guerra de Irak... Superacontecimientos históricos que están muy marcados ahí. Claro, son gente, pongamos un nacido en los años, a finales de los 90, que tenga ahora pues unos 27 años. O sea, es que ha habido un montón de hitos negativos que han marcado su forma de entender el mundo en el que vive. Y las
cartas que como generación les está Y tocando luego, vivir claro, y date o cuenta, jugar. claro, y date cuenta, no solo la política no les acompaña, y de hecho ellos se sienten frustrados porque no se les escucha, lo cual es cierto, los políticos no les escuchan. Por esto que tú has explicado antes, Claro, que la es que son demografía, minoría, claro. ¿no? Su voto pesa Claro, menos. pesa menos. Pero no solo por eso, luego, o sea, porque fíjate, yo me intento comparar yo con ellos. Luego entraremos si quieres mercado laboral, pensiones, etcétera. Pero, claro, imagínate la situación, ¿no? Nosotros, cuando yo iba a la universidad, y la universidad estaba plagada de gente, había F grupos de 300 personas. Tú cuando estás en una universidad con tanta gente, o en el instituto, o en el colegio, tú sabes la de grupos que había en el colegio, el patio del colegio, lo que era. Sí, bueno, en mi clase Luego, éramos 42 por había año y y había como 5 o 6 claro, letras. O sea, imagínate, te ibas a tu fiesta de Navidad con tu familia y cuántos primos éramos. Sí, Ay, sí, sí. tú compáralo con ahora. Los primos son minoritarios. Cuando van mis hijas con sus primos, son minoritarios comparado con lo que somos nosotros. Los adultos, sí. Pero eso, digamos que ya un poco te empodera como generación. O sea, tú luego salías por Madrid y eras. Vamos, es que todo, lo que era todo Malasaña, donde yo salía, toda esta zona de Bilbao, éramos todos jóvenes. Te sentías imparable, pero no solo te lo sentías porque eras muchos y sentías como la música que escuchábamos. Es lógico, es que una vez que tú te sientes. Digamos que no era por casualidad, era porque los políticos te escuchaban, porque te sentías, eras generación grande. De hecho, las canciones, por ejemplo, la de los Doors, que cito en el libro, they have the guns, but we have the numbers. Ellos tienen el poder, nosotros tenemos los números. Entonces, era como generaciones que te sentías bien, pero no solo eso. Es que piensa en lo siguiente. Cuando una generación grande, como éramos nosotros, se incorpora al mercado laboral, tú lo que acabas de decir es que una clase de pasivos grande se pone a trabajar y una clase de pasivos se pone activos a trabajar y una clase de activos se va a pasivos, y eso significa que los que están trabajando mejoran, son más. Por lo tanto, la renta per cápita crece. No hace falta que crezca la productividad. Con que se incorporen las cohortes más grandes a trabajar y se vayan las más pequeñas, tú ya creces en renta per cápita. Y de hecho, en este momento, la renta per cápita en España estaba casi creciendo, duplicando cada un número de años, no muy alto, ¿no? No sé si cada 10 años se duplicaba o incluso más que duplicaba, ¿no? Entonces imagínate, o sea, cuando la economía está creciendo en renta per cápita, es que hay mejoras generalizadas, hay movilidad social. Todos ganan, todos ganan. suben. Entonces la economía te acompañaba, porque la demografía acompañaba a la economía, lo que llaman el dividendo demográfico. Entonces eras mucho la economía, tú veías como todo iba mejorando, la política te acompañaba. Claro, eso se ha roto. Porque ahora, ¿qué ocurre? Ahora los que salen fuera y se convierten en pasivos, como tú bien has dicho, son las generaciones grandes, y las que entran son pequeñitas. Gracias a que está entrando inmigración, y gracias a eso consigues mantener un poco la población en España. Pero claro, ya en la medida en la que los que salen son más de los que entran, solo puedes crecer en renta per cápita si los que entran. Entonces, algo que antes en España sabemos que tenemos problemas de crecimiento de la productividad, tú podías crecer sin productividad porque se incorporaba gente, ahora ya no. Entonces, esta generación solo va a poder crecer si aumenta la productividad. Y, claro, ¿cómo haces que crezca la productividad? Yo en el libro lo defino como cualquier política que beneficie a los jóvenes. Por eso, la educación, la I+D, ayudar a emanciparse, lucha contra el cambio climático, pobreza infantil, todas estas políticas que mejoran la productividad, reformar el mercado laboral, el mercado de la vivienda, todas estas cosas acaban mejorando la productividad y acaban mejorando la renta per cápita de la nación y acaba generando pues la movilidad social absoluta, que es un poco la que persigues, que has dicho tú al principio, de cómo hago yo para vivir mejor cómo hacemos las generaciones para vivir mejor que las anteriores, ¿no? Te lanzo una idea para que la rebatas, porque yo cuando el presupuesto de que los jóvenes van a vivir peor que sus padres, lo he comentado con amigos, muchos me lo han discutido. Me lo discuten, pero vamos a ver, si tú mides en riqueza la capacidad de hacer cosas, de disfrutar de la vida, estos jóvenes disfrutan muchísimo más que sus padres y que sus abuelos, no digamos. Es decir, medido por esos parámetros, por ejemplo, trabajan menos, se incorporan mucho más tarde al mercado laboral y pretenden dejarlo antes incluso, y trabajan además menos horas. Yo recuerdo, por supuesto, esto es anécdota, esto es mi vida. Mi padre tenía 3 niños y estudiaba por la noche después de que cenáramos nosotros para poder la oposición que le permitió ingresar más cada mes, y yo eso lo tengo en la cabeza. Pasan muchos años estudiando estos jóvenes de ahora, la generación Z, un montón, empalman títulos, un máster, un curso, parece incluso que tienen como miedo a incorporarse, a ser realmente ya mayores y adultos, y voy a postergar un poquito más esa entrada traumática. Viajar muchísimo más. Es decir, a mí me preguntaban, cuando yo decía, no puede ser que dicen, no, vamos a ver, ¿cuándo tu padre
salió de España por primera vez? Pues en la noche de la luna de miel. No, esta pregunta me alegro que me la hagas porque Es decir, es un poco... Pero sí. acabo, es que disfrutan de más tiempo de ocio, son mucho más ricos. Los Tienen Netflix, ordenadores, iPads, ¿cuántos ordenadores? Coches en la familia. O sea, si lo mides por las Sí. cosas que el dinero compra, vamos, hombre. A ver, pero claro, es que es un poco... yo esa pregunta también he reflexionado sobre ello. La economía va mejorando y por lo tanto también hay avances médicos que no tenían, enfermedades que se curan, Esperanza aumenta de la vida. esperanza de vida, aumenta todo. Pero lo que hace que el argumento falle es que la disfrutan tanto los jóvenes como los mayores. Es decir, es que tu hijo ahora tiene un móvil que tú no tenías ya, pero también lo tienes tú. Es que tu hijo viaja ahora más que cuando pero también estás viajando tú. O sea, cuando se produce un progreso, es un progreso que se produce para todas las generaciones. Lo que no me vale es que, como tú estás viviendo también mejor, pero eso no lo cuento. Solo cuento lo que vive mejor mi hijo. No, dado que todo el mundo está viviendo mejor, ¿cómo se está redistribuyendo o cómo está haciendo la justicia intergeneracional con el resto de cosas? Porque si no me vale. Es como decir, ahora que tú tienes móvil, tienes Netflix, ahora te fastidias con todo lo demás y a pagar pensiones más altas. No. El progreso se está produciendo para todas las generaciones, también para nosotros. Pero ahora eso no me sirve de excusa para que eso sea la excusa para tú poder hacer la vida imposible a los jóvenes. Una vez que tú controlas por todo esto que ha mejorado, vamos a ver pues qué está pasando con la educación, qué está pasando con las pensiones, qué pasa con el mercado laboral, qué pasa con la vivienda, si lo tiene peor o mejor que tú. No digas, lo tienen peor la vivienda, pero tienen Netflix gratis. Mira, no puedes sí. un poco relacionarlo. No sé si me explico. O sea, Sí, el avance es Sí. para todos. Y también debería ser la justicia intergeneracional para todos. Claro, tú ahí mides tú la variable de relativo comparativamente. Porque el mundo es mejor, evidentemente, no lo vamos a negar. A ver, yo te leía y entiendo el argumento de tu planteamiento. Como yo me lo he formulado es, todos en el presente vivimos mucho mejor, también ellos, en el Claro, presente, los mayores y los jóvenes. pero al mismo tiempo que tú con 20 años tenías un futuro mucho prometedor, ellos no lo tienen. Por eso. Una forma Es decir, de verlo. y yo así es como me lo he comentado con amigos. Sí. O sea, si por ejemplo tú me dijeras, no, es que el avance médico o el móvil o el ordenador solo lo tiene el joven, tú no lo tienes. Los viajes gratuitos solo los tiene el joven, tú no los tienes. Entonces te diría, hombre, pues es que el joven lo que ve es que todo eso lo tiene su padre y mejor que lo tiene él incluso. Y él lo que está es peor para tener un futuro, si quieres, o para poder... Fíjate, sí, yo te digo, perdona que no lo exprese en términos de economista ni mucho menos, sino un poco de gente a pie de calle. El problema es el futuro, el proyecto de vida. El proyecto de vida. Y en dos variables, además, que en tu libro las comentas, que son, para mí, el empleo y el futuro de su empleo y el acceso a la vivienda. Es decir, por alguna razón, que luego tú comentarás, seguramente, los jóvenes, como los has definido, tienen una probabilidad de desarrollar un proyecto de vida que los haga felices, tanto o más que el de sus padres, mucho menores que el de sus padres. Y resulta que la felicidad, y esto suena un poquito filosófico, pero creo que subyace al libro, al tema, no va de cuántos iPads tengo en mi casa hoy, a 6 de abril de 2024, ni de cuántos viajes me voy, a cuántos conciertos me voy los veranos con mis amigos, sino en saber que yo dentro de 5 años puedo continuar con una vida como la que han tenido mis padres y hacer una familia. Cuando eso se ha truncado, resulta que esa gente se ve sin futuro, atracada. Correcto. Sí, correcto. Sí. O sea, es un poco esa es la idea. Esa es la idea. La idea es que y la idea es justamente esta. Es decir, cómo todo lo que se acaba haciendo no les está facilitando la vida, sino se lo está poniendo más difícil en O comparación sea, no con tienen lo que tenías futuro, tú. se ven con un futuro negro. Bueno, digamos con un futuro más difícil. O sea, mi objetivo es hacerles ver que que parte de las cosas que les pasan seguramente es culpa de ellos, porque todo el mundo, hay gente que no se esfuerza, hay gente que eso no va a estar ahí, pero que hay una parte que cuando su padre le dice, oye, ¿qué tal? Digo, papá, tú lo tienes más fácil en estas dimensiones que yo. Es verdad que quizás la generación de mi padre que vivía durante el franquismo no es comparable, porque claro, vivir en una dictadura pues es mucho más complicado, no había libertades, etcétera. Pero yo quiero compararme lo que he vivido yo, con lo que están viviendo los jóvenes de ahora, ¿no? Los que tenemos ahora entre 50 y 60 y los que tienen ahora entre 15 y 35, ¿sabes? Y yo creo que lo tienen más difícil y luego lo tienen más difícil porque también lo que se observa, y esto se observa en todos los países, cuando tú creas un estado del bienestar. Esto es muy curioso. Otro día vi un paper de una economista, Concepción Patxó, que un poco me hacía verlo de una forma muy visual, ¿no? Ella lo que observaba es que cuando tú creas un estado del bienestar, las principales transferencias van hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque todos los estados del bienestar lo primero que crean es la educación pública, etcétera. Y ese mismo estado del bienestar acaba haciendo las principales transferencias hacia los mayores. Entonces, hay un capítulo del libro que trato la educación y las pensiones, porque hago ver que
La demografía política te hace redistribuir los servicios públicos hacia una variable que es la edad, no la renta. Y esto es porque la edad. O sea, porque dentro de... Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que observo es que estás en un mundo donde la educación cada vez es más importante, porque lo sabemos, pues porque cuando yo salí de trabajar, cuando yo salí de estudiar en los años 90, a mí me era suficiente con hacerlo mejor que mi padre, o que la generación de mi padre, yo ya lo hacía. Los jóvenes de hoy ya lo hacen mejor que los que llegan a la universidad ahora, es verdad que saben otras cosas, pero manejan mejor los idiomas, las tecnologías. Que mi generación solo íbamos el 20% de la universidad y ahora van el 50%. ¿Vale? O sea, que cuando se está comparando... Claro, es que hay gente que te dice, es que... Esto me pasa a mí en el departamento. Es que, claro, es que el nivel que se les da a los chavales es más bajo del que se nos daba a nosotros. Digo, a ver, es que cuando tienes el 20% de la población que va a la universidad, pues claro, no es lo mismo cuando tienes el 50%. Tú tienes que manejar una heterogeneidad. Seguramente el 20% más listo será más listo que nuestro 20%, pero hay 30 puntos más que no iban. Eso es como si, por ejemplo, tú te pones ahora a observar los tiempos medios de las maratones en los años 90 y ahora... y no miras el tiempo medio por maratón y dirías, Nacho, la especie humana se está degenerando porque cada vez tardan más el tiempo medio de correr un maratón popular. Y no, es que en los 90 la corrían solo los que estaban muy en forma y ahora te lo corre gente que no está tan en forma. No, todo lo contrario, te está llevando a la confusión, ¿no? Entonces, la educación es más importante que nunca porque tú ahora no compites con hacer lo mejor que tu padre, que ya lo hacen, compites con el alemán, con el francés, porque ahora se dan servicios profesionales desde cualquier lugar del mundo, porque la economía digital te lo permite. Entonces tienes que competir tu sistema educativo con ellos. Y luego es más importante que nunca porque el futuro, ya lo estamos viendo, el ChatGPT, todo lo que llega, necesitas una formación muy versátil que te permita ir adaptándote a los cambios. Y si tú ves lo que está pasando con la educación en España, que a pesar de tener muchos problemas, se gasta menos en educación que antes, sobre PIB. Si estuviera bien la educación te diría fenomenal, porque hay menos alumnos, etcétera, pero es que no estamos bien. Y en paralelo tú observas cómo aumenta el gasto en pensiones de una forma desproporcionada el gasto hacia la edad, ¿no? Entonces, un poco lo que te hace ver es que esta demografía política hace que haya más recursos hacia la edad y no hacia quien realmente lo necesita. Hay dos elementos para mí en este panorama que hemos dibujado que son, voy a llamarles los anclas de la generación, los que si no se resuelven no dotan de suficiente estabilidad a ese proyecto de vida como para que, al parecer, progrese, que son el empleo, y la vivienda. En todo lo demás, yo te diría que, pues sí, un joven disfruta, vamos a decir, mucho más que mis padres o que yo mismo con su edad. Pero ya hemos visto que la felicidad no depende solo de eso o ni siquiera en tanto grado como se presupone de esos elementos. Pero sí hay dos claves que si faltan, todo lo demás vale de bien poco. Vamos a empezar a comentar el empleo. Aquí en el libro lo comentas muy bien, sin entrar tampoco de nuevo, el esfuerzo por divulgar se nota y se ha conseguido. Me has dicho que van por 3 ediciones, con lo cual eso es un buen signo de que habéis dado en el clavo. Se dice que los jóvenes solo encuentran empleos precarios, de corta duración y salarios bajos. ¿Tus datos lo demuestran? ¿Es cierto? O sea, es verdad que la entrada en el mercado laboral, cuando yo era en los 90, también había mucha precariedad, lo que se llama tasa de temporalidad muy elevada. Pero ¿qué ocurre? Que los economistas hemos observado que cuando llega una recesión, ¿vale?, se produce lo que se llama una cicatriz de la recesión. Es decir, las condiciones de entrada al mercado laboral se devalúan mucho y cuando se recuperan de la recesión se siguen quedando bajas. Entonces, al haber experimentado 2 crisis continuadas, las condiciones de entrada de los jóvenes son peores de las que encontrábamos cuando yo era joven. De hecho, mucha gente cuando dice, pues yo ganaba el primer salario, y lo miras y dices, joder, pues ese salario. Eso por un lado. Por otro lado, cuando la economía está tan globalizada, pues, y como hemos dicho antes, compites con otros países, es que digamos que necesitan las empresas mucha flexibilidad para poder competir, porque es que los productos, las empresas duran menos y por lo tanto ahí tienes un nuevo, por así decir, elemento de precariedad. Entonces tienes un mercado laboral que proteges, viene un poco de la tradición del franquismo, el Estatuto de los Trabajadores, que tiene la obsesión de proteger el puesto de trabajo en lugar de proteger al trabajador. Al empleado fijo, ¿no? Este empleado fijo con esa seguridad en el empleo tan grande, claro, porque es una filosofía, que cuesta mucho despedirlo. Claro, porque es una filosofía quizás de una época en la que era todo más estable, un mundo también peor, porque parte de lo que estás diciendo de que el mundo ha mejorado es precisamente porque ahora es más barata la tecnología, todo esto, porque hay mucho más comercio y esto es bueno, ¿sabes? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ahora, si tú tienes un mercado laboral que protege el puesto de trabajo, es decir, que una vez que tienes tu puesto de trabajo es muy difícil despedirte, eso no permite a la empresa poder competir. Necesita flexibilidad. ¿De dónde la saca?
de los contratos temporales. Es decir, que entran los jóvenes por abajo, pero también, como son más baratos, les despides cuando hay crisis, Claro, te los cargas. Claro, la factura de la porque la empresa necesita para sobrevivir flexibilidad. Y si no se la puedes dar con los contratos estables, necesitas siempre tener unos contratos que son precarios. Muy precarios. Y eso normalmente son los jóvenes, con condiciones cada vez más deterioradas, por así decirlo. ¿Y las reformas que se han sucedido, la última no han conseguido atajar ese problema? La última reforma... Porque se ha hecho con esa idea. Sí, pero la última... de los fijos discontinuos, claro, de los que se habla tanto. El problema es el siguiente. O sea, la última reforma, cuando tú la analizas en detalle, si tú miras cuando tú miras la tasa de temporalidad, es decir, el porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos, tú dirías, oye, la reforma última parece que ha bajado la temporalidad de un 26 a un 13%. Pero ¿qué ocurre? Que cuando solo tienes un contrato indefinido ordinario y muy poquitos indefinidos fijos discontinuos, y luego tienes contratos temporales, la tasa de temporalidad es un buen indicador, una buena proxy de precariedad laboral. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que es cierto, por un lado, que la temporalidad ha caído, pero a través de estos contratos fijos discontinuos que tienen muchas intermitencias, etcétera. De hecho, nosotros en un trabajo que hemos hecho en FEDEA, lo que hemos visto es que tú miras la tasa de temporalidad y ha caído mucho, pero cuando miras la creación y destrucción de empleo diario, no se ha modificado apenas. O sea, que estamos como estamos. Bueno, estamos. Una pequeña mejora puede haber, porque un fijo discontinuo puede ser un poco más estable que un temporal, pero desde luego sigues con la misma filosofía, porque lo que has hecho ha sido, lo que tú tienes que hacer es un poco redistribuir, es decir, mira, voy a hacer que el contrato indefinido sea más flexible. Oye, que no se pueda despedir si el trabajador, porque al empresario le da la gana, sino simplemente pues que a veces tienes que despedir, que hay una causa de despido. Eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que tiene que estar una causa que no sea la que tiene que estar como el capricho, que no tiene que ser, tienes que clarificar un poco que hay el despido justificado, pero tiene que estar mucho más clarificado en la legislación y entonces de alguna forma protege al trabajador, es decir, ese trabajador con un contrato indefinido le van a despedir con una mayor probabilidad, pero luego te tienes que ocupar de él. Es decir, como yo me preocupo del trabajador cuando le despiden, si así ocurre, pues primero, le doy una buena prestación por desempleo para que pueda vivir mientras encuentra otro trabajo. Segundo, le doy una buena política activa porque a lo mejor le han despedido un sector que no tiene futuro para ayudarle a reciclarse profesionalmente y encontrar otro empleo. Sería un poco la idea de los países nórdicos, la flexiseguridad. En Dinamarca, por ejemplo, el despido es libre, pero una vez que te despiden tienes una red que te ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que, con este mundo cada vez más globalizado, donde las empresas necesitan más flexibilidad para competir y que tú te empeñas en proteger el puesto de trabajo y no el trabajador, es lo que está haciendo que y luego las cicatrices de las recesiones, que sabemos que afectan a las condiciones iniciales de los jóvenes, es lo que hace que los jóvenes los tengan peor que lo que tenía yo cuando era joven, por ejemplo, ¿no? Fíjate, te leo aquí un par de titulares. The Objective en el mes de marzo decía, la duración media de los contratos en mínimos de 18 años. El 20% son menos de 7 días, es lo que tú decías. Esos fijos discontinuos dan esas intermitencias. 20% de los contratos son menores de 7 días de duración. Además, 3 de cada 10 acuerdos firmados en febrero duran menos de un mes. Bueno, porque el mercado laboral español, cuando uno lo analiza en detalle, nosotros lo hemos documentado un poco también con unos colegas del ICAE, de la Universidad Complutense, donde yo también soy catedrático allí. Digamos que hemos documentado lo que se llama efectos calendarios. El mercado laboral español sigue unos patrones de contratación muy ajustados al calendario. Es decir, contrata un lunes para despedir un viernes, contrata un sábado para despedir un domingo, principio de mes, fin de mes. Entonces, claro, al final, estos efectos calendarios tan marcados siguen estando ahí. Porque lo que hicieron fue prohibimos los contratos temporales, los prohibimos, lo cual, para evitar esto, pero como dejó el otro contrato indefinido muy rígido, le han dado mucha salida, han cambiado, porque la gente dice, oye, que fijos discontinuos ya existían antes. Digo, sí, pero ahora han abierto el abanico de posibilidades y entonces has conseguido una reforma que es muy eficiente desde el punto de vista de cómo ha caído la tasa de temporalidad, pero a mí lo que me preocupa es la precariedad. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que solo tiene un contrato, tasa de temporalidad es 0. Y ahí no hay precariedad, la hay. Siempre hay trabajadores que necesitan tener... Sí. Fíjate, es que te digo, hay otro titular que cogí del País, de enero del 24, que da otra realidad completamente distinta, pero es porque la mira desde un lado diferente. Dice el titular, 2 años después de la reforma laboral impulsada por el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, los datos de cierre de 2023 arrojan un nivel récord de empleo, con más de 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social y una reducción del desempleo hasta su nivel más bajo desde 2007, antes de que estallara la crisis financiera. O sea, uno lee esto, pero no es incompatible con lo que he dicho después. No, porque una cosa es que el empleo crece. Claro.
pero digamos que la precariedad no se ha corregido tanto como te indica la caída en la tasa de temporalidad. Yo esta reforma la defiendo como la mejor que se ha hecho desde que yo lo conozco, pero no es tan buena como te lo está marcando la caída en la tasa de temporalidad, porque dentro de poco empezaremos a buscar otras formas de medir precariedad. Antes era la tasa de temporalidad y dentro de poco pues empezaremos a buscar rotaciones, duraciones medias, etcétera. Claro, lo señalo porque mucha gente me dice, pero vamos, entonces tú lees un medio y dice una cosa y yo te dice la opuesta, ¿no? Y aquí hace unos meses tuvimos a una economista, una periodista económica realmente, que nos decía, no, es el mismo fenómeno, pero observado desde dos puntos de vista, no miente ninguno. Claro. Te lo describen como mejor les va a ellos para lo que quieren comunicar. Pero las dos, ya te digo, los dos titulares son correctos. Salarios, porque hemos hablado de la estabilidad en el empleo, ya hemos visto cómo está el asunto, los salarios. Nacho, desde el 2018 ha subido el salario mínimo interprofesional por decreto, por ley, de 753,9 euros en 14 pagas, con 90 céntimos, perdón, a 1.134. Es decir, en la productividad quizás están soslayando las medidas que hagan que estos aumentos de salario vengan por productividad. Aquí se hace todo por decreto, pero esto no, al final no se resuelve así el tema, bueno, y menos el de los jóvenes. Claro, el tema es el siguiente. Porque además a quien les afecta esto es precisamente a los que se incorporan nuevos al mercado de trabajo. Le estás garantizando esos sueldos dignos, pero esta no es la forma, ¿o sí? No, a ver, vamos a ver. Es verdad que el salario mínimo ha subido mucho y no parece que ha tenido algún efecto negativo, pero no parece que sea tanto como uno hubiera esperado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú dices, voy a acabar con la precariedad subiendo el salario mínimo y bajando la tasa de temporalidad. Pero oye, si tú subes el salario mínimo, pero los contratos son parciales, intermitentes, ¿entiendes? O sea, tú tienes que mirar cuánto es lo que gana efectivamente, porque también puede estar ocurriendo que sí, que cuando trabajas te pagan más, pero trabajas menos horas. Entonces son cosas que al final, y en particular a mí me preocupa también porque, digamos que es un salario mínimo que ha subido mucho, que a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, para los trabajadores senior y para trabajadores pues quizás incluso haya más margen de subida. Pero si tú subes el salario mínimo para los nuevos entrantes que tienen que aprender cosas, pues igual vas a conseguir que no los contraten porque dicen, estoy pagando más de lo que me está aportando la empresa. Claro. Yo creo que en España va siendo hora de que nos replanteemos algo que existe en otros países, que es que hay un salario mínimo de entrada a los nuevos que entran y un salario mínimo más alto para los que ya llevan más tiempo, porque probablemente el salario mínimo para vivir en Madrid sigue siendo muy bajo, pero a lo mejor para ser un joven que se incorpora al mercado laboral en otra provincia, pues ya está, que a lo mejor estás evitando, ¿no? Yo creo que es un poco lo de siempre, ¿no? Que a veces los políticos creen que se solucionan así los problemas, que no digo yo que no haya que subir el salario mínimo, que yo creo que se ha subido bien, pero no has conseguido resolverlo del todo, ¿no? Tienes que mirar ahí, ¿no? Vivienda. La queja continua. Los jóvenes no tienen acceso fácil o de ningún modo a la vivienda. Y yo te digo, bueno, pero yo escucho eso y digo, pero es que yo cuando era joven tampoco lo tenía. O sea, tú y yo hemos estado compartiendo piso durante la época de universidad. Con suerte, si te daban una beca para el doctorado, ya te pudiste independizar a un sitio fuera del centro de la ciudad porque no te lo podías pagar. Es decir, yo te tengo aquí mis notas. Esto es un problema que se resuelve con el tiempo. El chaval de 20 años que se queja Ojalá. de eso, a los 28, 29, ahora viene la pregunta, en mi época lo podíamos hacer, ahora ya no. Claro, el tema es ese. El tema es que la vivienda es un ejemplo muy claro. Primero, ha subido más los precios de la vivienda que los sueldos. Y ahí tienes bastantes indicadores de lo que se llama esfuerzo de pago, lo que sería un salario del joven con respecto al precio de la vivienda, al precio del alquiler, y es que es una cosa completamente desmesurada. Pero tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, como yo te decía al principio, en nuestra generación, como éramos el 35% del electorado, pues los políticos nos tenían que hacer caso. ¿Cómo nos hacían caso en ese caso? Una política de vivienda generosa pero ineficiente. ¿En qué sentido? Se gastaba cerca del 1,3% del PIB en vivienda, ahora apenas llegas al 0,3% del PIB, pero eran viviendas que eran VPO en propiedad. Yo lo intenté alguna vez porque podías hacer un sorteo, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. Tú sorteabas y luego la vendías, ¿no? Algunos amigos míos les tocó y encima se llevaban su plusvalía y tal. Entonces, joder. ¿por qué? Porque los políticos no podían permitirse el no resolver, como tú bien dices, teníamos el problema y nos daban este tipo de soluciones. Que lo que pasa es que si esas políticas hubieran sido generosas y eficientes, no se hubieran dado nunca en propiedad. Se hubieran dado siempre como alquiler social para jóvenes. Yo tendría un parque de vivienda pública de alquiler para jóvenes que sería en torno al 8% aproximadamente el parque de vivienda, en lugar de ser el 1% del parque de viviendas, que sería la media de la OCDE con respecto a 1%, que es ridículo en España. Eso por un lado. Pero por otro lado, no solo el acceso es más complicado que antes en cuanto a la tasa de esfuerzo de pagar. Perdona, de acceso a alquiler, no de propiedad. Los dos. Los dos.
El acceso a la propiedad. Tú puedes mirar precio de la vivienda con respecto al salario, precio del alquiler respecto al salario, y se ha endurecido mucho. Por ejemplo, yo es que cuando pienso digo, bueno, se referirán al piso en alquiler, no esperar a un chaval de 27 años comprarse un piso. Pero bueno, da igual, son los dos indicadores, uno si quieres en alquiler al principio y el otro para comprar. Y esto viene generado porque los precios de la vivienda han subido mucho más que los salarios. Y ha subido mucho más por otro motivo adicional que a veces se nos olvida, y es que la economía digital, lo que sería la nueva economía digital, lo que está generando que ahora el crecimiento, esto es un fenómeno que está estudiando ahora los economistas, que es un fenómeno que es global, no solo en España, y es que el crecimiento se produce en las ciudades. Esa idea me ha encantado y te iba a decir, ahora te lanzo una carta, un tuit que yo leí hace poco: siempre va a ser caro vivir donde todo el mundo quiere vivir. Es decir, en Madrid, por el fenómeno que tú vas a explicar ahora, va a seguir siendo cada vez más caro por las razones que vas a explicar. Claro, el tema es que antes, cuando yo era joven, pues tú podías trabajar en Madrid, en Barcelona, pero había trabajo en Burgos, en Soria, etc. Y ahora el crecimiento es en ciudades. Y además es que es así a nivel general. ¿Por qué? Porque es lo que llaman las economías de aglomeración. Es decir, que si hay una empresa se pone junto a otra empresa del mismo sector, las dos empresas son más productivas. Si se meten tres, las tres son más productivas. Se meten cuatro, entonces se generan como clusters que hacen que los polos de crecimiento de los sectores se van concentrando todos en las mismas empresas. Y esto es lo que te ha permitido la economía digital. ¿Qué ocurre? Que está creciendo Madrid, está creciendo Málaga, está creciendo Barcelona, un poco Valencia. Entonces es ahí donde está el trabajo, ¿vale? Y va a ser siempre así, porque alguien puede decir, hombre, Nacho, sí, pero estás hablando de empresas digitales. Digo, ya, pero es que un empleo digital me genera 7 empleos normales, porque el trabajador digital que se va a trabajar a Málaga y empieza a ir allí, pues le hace falta un peluquero, le hace falta un paseador de perros, le hace falta un profesor de pádel, le hace falta un crossfit. Entonces vas a generar, entonces el joven se siente obligado a desplazarse a las grandes ciudades donde está el crecimiento, y ahí los precios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una política de vivienda seria. O sea, no puedes hacer una política de vivienda que lo que parece que está generando es que se esté, por alguna forma, esté reduciendo la oferta de casas que se quieren ofertar en alquiler, y te lo tienes que tomar en serio y tienes que generar un parque de vivienda pública para hacerlo, para poner un alquiler para jóvenes, porque estos jóvenes, si no, lo van a tener muy difícil para poder. Y digamos que ahí sí que ya hay jaque mate. Yo cuando ya me pongo a discutir con mis amigos, que me dicen que los jóvenes se quejan de vicio, pero es que la edad de emancipación de los jóvenes de ahora es 5 años más tarde de cuando yo era joven. Una parte puede venir explicada porque estudian más y todo esto, estoy de acuerdo. Pero no, son 5 años más tarde que otros países europeos, y ahí... y al final, fíjate, lo que acabas generando es que si tienes problemas en el mercado laboral, tienes problemas de acceso a una vivienda, tienes problemas de formar familias, porque lo que está ocurriendo es que si tú estás en casa de tu padre, claro, porque claro, la gente me dice, joder, Nacho, el otro día me decía alguien, es que claro, no se va de casa mi hijo. Digo, ya, pero es que tu hijo se va a casa a compartir una casa con otros 3 tíos, que no son ni siquiera, o con 4 tíos, o amigos, que al final se va a gastar encima una pasta tremenda. Para eso no es que prefiere vivir contigo y vivir con estos 4. Si él pudiera vivir solo con su pareja, etcétera, lo podrían hacer. De tal forma que cuando un joven se separa del hogar familiar de sus padres, se monta un hogar con su pareja, se convierte, ahí le cuesta mucho, lo consigue, y si luego deciden tener un hijo, se convierte en un hogar pobre. No sé si me explico. O sea, irse solo no podría ya irse. En pareja, a duras penas. Y esto está generando que en España la tasa de fecundidad sea la tasa más baja de todos los países. Y cuando tú le preguntas a las mujeres, porque yo no soy natalista, es decir, cada uno tenga los hijos que quiera tener, pero cuando tú le preguntas a las mujeres cuántos hijos has tenido y cuántos hijos te gustaría haber tenido, pues la cifra de los hijos que les gustaría haber tenido está en torno al 2,1, que es justo la tasa de reposición de la población, y acaban teniendo 1,3. Y le preguntan, ¿cuál es la causa? Pues siempre es igual: dificultad de acceso a la vivienda, falta de ayudas públicas a la familia, a la emancipación, a los hijos. Ni siquiera hay guarderías en muchas zonas, y luego acceso a problemas del mercado laboral, inestabilidad laboral, etcétera. Nacho, sobre la acumulación o el crecimiento de las ciudades, porque todos los negocios y las empresas, de forma bastante lógica, van a concentrarse ahí, se hacen como hubs, por utilizar y eso no lo vas a poder parar porque eso es planetario. Yo creo que cualquiera ve que eso es la realidad. Entonces, digamos, el teletrabajo, la idea esa de que no, yo voy a poder ser diseñador de videojuegos trabajando en Albacete, en una ciudad real, y me voy a poder, con el sueldo que me van a pagar, me independizo ahí, o en Plasencia. A ver, eso no se ha dado. Yo pensaba que sí iba a dar, pero ya hay muy cierta evidencia de que no. Y de hecho, el otro día hablando con Ignacio de la Torre, ¿no? de Arcano, ¿no? que estábamos hablando, es que efectivamente, ¿qué ocurre? Que al final tú de alguna forma necesitas
la iteración social. Estar cerca de ese sí, hub, de ese foco. Si estás cerca de... Entonces, tú te puedes teletrabajar algunos días, pero, por ejemplo, hay un paper que me comentaba Ignacio de la Torre, ¿no? de Harvard, que me lo pasó, que un poco lo que decía es que, fíjate, la gente que fumaba tenía mejor proyección profesional en una empresa. ¿Por qué? Porque tú te bajabas a fumar abajo, hacer relaciones, subía. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, si tú teletrabajas y eres un joven además, si tú quieres teletrabajar, vas a ser el primero que despidan, vas a ser el que peor salario va a tener, y por lo tanto, salvo que sean puestos de trabajo donde realmente no requieres, a lo mejor se me ocurre que algún programador que hace siempre lo mismo, pero si haces siempre lo mismo, es un trabajo que al final se va a acabar automatizando con la inteligencia artificial, lo vas a perder. Entonces yo, lo que se va a observar, yo creo, es la vuelta, ya se está observando, ¿no? La vuelta a la presencialidad. Sí, es verdad que a lo mejor se queda un día o dos de teletrabajo, híbrido, pero no te vas a poder ir a vivir a la España despoblada a trabajar desde ahí. Eso pensábamos que sí, pero yo de hecho lo pensé, pero ya me ha hecho ver que no, y volveremos a las oficinas, pero porque es un poco la misma idea, ¿sabes? La interacción social te permite aprender, etcétera, y mejorar tu productividad. Yo tengo un problema y estoy solo en mi casa y me tiro 10 horas. Pero si vengo aquí a la oficina y charlo contigo y tomando café, eso me pasó a mí el otro día y me lo explicas, soy más productivo. A pesar de todo eso, los gobiernos se suceden e intentan engatusar o congratularse con estas cohortes de votantes jóvenes. Yo tengo aquí apuntado cancamusa electoral, es decir, distracciones, golosinas electorales, el bono cultural, el bono joven, porque como tú planteas aquí, el reparto del gasto público, o sea, eso son menos que pipas. E intentan como tenerles contentos diciéndoles no te vas a poder ir a conciertos en verano y comprarte videojuegos. Eso es un chiste de mal gusto. Sí, o sea, yo lo interpreto como que tienen mala conciencia, porque en el fondo los políticos saben lo que están haciendo, no es que sean... O sea, yo desde fuera, como no me presento a las elecciones, puedo decirlo directamente. El político, supongo, cuando está en su casa, en la cama, metido en la cama, tiene que, de alguna forma... decir, madre mía, lo que estoy liando aquí. Digo yo, no sé, pero... Entonces, claro, como esa mala conciencia tiene que salvar de alguna forma, pues se les ocurren pues estas cosas que al final, oye, no está mal, le pagas el Interrail, le pagas, pero evidentemente estás hablando de gastos. Y de hecho, por ejemplo, el bono cultural no sabes lo que cuesta cobrarlo. Que te lo den. Porque es yo que con luego... Carlota bueno. estuvimos ahí, que vamos, casi digo, o sea, que hacer no lo es un mismo... mito, es verdad. Cuesta se un horror. Se cobra, pero cuesta. Pero vamos a ver, luego se cobra. Al final no te quejes, Nacho, que se cobra. Digo, ya, pero ponerle todos estos trámites... Bueno. A un jubilado para cobrar la reversión de las pensiones. Vea lo que tardas en estar en el poder. O sea, teníamos que chequear la edad de Carlota, pero vamos, si la edad de Carlota la tiene que saber porque eso está en el registro, ¿sabes? Esas son las cosas. Pero bueno, era una eso cosa... hace para que no se cobren o para claro, que sea más difícil. De hecho, me gustaría es... saber lo que se ha cobrado, ¿no? Claro. Y efectivamente son cosas menores, pero que yo creo que están indicando una cierta señal de que tienen cierta mala conciencia de lo que está ocurriendo, porque efectivamente tú lo que observas, y de hecho yo por eso le acabo llamando en el libro el atraco perfecto, porque tú no solo estás observando un aumento del gasto hacia la edad, claro, sino que luego como generación no estás pagando lo que te corresponde. Porque, a ver, una cosa es que llega una pandemia, ¿vale? Llega una pandemia y efectivamente hay que hacer gasto público, hay que hacer déficit, porque si no mantienes con los ERTES el tejido productivo, no sé dónde estaríamos ahora. Puede ser una esclerosis, puedes tener problemas de que no recuperas, se te muere mucha empresa, mucha relación, entonces tienes que gastar mucho. Entonces, el año de la pandemia tienes un déficit alto. Pero los economistas, eso es el déficit que se estima, que se manda Eurostat, un déficit, no sé, del 9% del PIB. Pero yo me podría construir, vale, Nacho, ¿cuál sería el déficit que tendría España el mismo año de la pandemia, en 2020, si no tuviera pandemia? Entonces lo estimo. No es el real, lo estimo. Digo, vale, como no tengo que pagar ERTES, me quito este gasto que no tengo que pagar. Como la recaudación va a ser un poco mejor porque tengo más beneficios, aumento los ingresos. Yo me puedo estimar un contrafactual que me dijera cuánto hubiera sido el déficit el año de la pandemia, y eso es lo que se llama déficit estructural, que sería el déficit que tendría una economía cuando está en su pleno funcionamiento. Y ese déficit estructural debería ser cero, porque realmente ese sería el déficit, porque si tú tienes déficit ahí, quiere decir que no estás pagando lo que te corresponde, porque si tienes déficit, en el caso hipotético de estar en tu pleno funcionamiento, entonces cuando yo miro España, yo tengo un déficit estructural de 4 puntos de PIB. Hay más de 50.000 millones que no los estoy pagando. Entonces digo, ostras, si yo fuera... Esto es un atraco perfecto, porque le estoy cogiendo a los jóvenes y les digo, mirad, estoy aumentando el gasto público, pero no va para vosotros, va para los mayores. Pero no lo estoy pagando. Estoy emitiendo deuda pública por 50.000 millones cada año, que deuda pública
a mí que me expliquen qué es, pero para mí es facturas de este año que no las pago y las paso a las futuras generaciones. Por lo tanto, yo le llamo el libro el atraco perfecto, porque ni pagamos lo que nos corresponde como generación, pero encima generamos déficit para ir dinero. Entonces el joven dice, a ver, va todo el dinero a los mayores y encima voy a tener que pagar luego yo. Y esto está empezando el envejecimiento, porque si tú me dijeras, no, el envejecimiento ya se está acabando, está empezando. Entonces, de ahí es mi preocupación, ¿no? Y esto no pasaba cuando nosotros éramos jóvenes. ¿Vale? Eso es un poco parte, porque es verdad, cuando tienes dividendo demográfico positivo, no solo la economía crece más rápido, las pensiones tienen superávit, etcétera. ¿Te das cuenta? Que es que ha cambiado completamente. Ahora, se crece menos, peor para los jóvenes, para sus proyectos, pero encima hay mucho gasto público más asociado a la edad y estás generando muchos más déficits. Es que creo que esto merece la pena repetirse. O sea, estás planteando que en el mejor de los escenarios posibles, de pleno, no sé, bueno, España que se sale, la Champions League, ¿no?, de la producción, como una moto. Aún así tenemos una deuda de 4 puntos del PIB, un déficit de 4 puntos del PIB. Es decir, millones, gastamos, aún en el mejor de los casos, toda esa cifra por encima de hecho, de lo en la que generamos. Constitución española en el año 2011, ¿os acordáis? Antes de se introdujo un acuerdo de los grandes partidos que en la Constitución española aparece que no se puede tener déficit público. Pero es papel no se puede tener mojado. déficit estructural, pero se incumple. Mira, no puedes tener déficit estructural, pero para mí eso es clave. O sea, tú gasta lo que quieras como sociedad, pero no puedes tener déficit estructural. Eso no quiere decir que si llega una pandemia tenga que generar déficit. Evidentemente sí, pero una economía lo que hace es que genera déficits en las recesiones y genera superávits cuando estás creciendo por encima de tu potencial. Pero en tu crecimiento potencial tú tienes que tener déficit igual a cero. Esto se llama déficit estructural, este problema que aqueja la economía española, y voy a leer para los oyentes y espectadores. Esto se recoge en el artículo 135. Fue un acuerdo que eso suena marciano ya hoy, que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo en algo. En el 2011, y yo cito aquí varios titulares, Voz Populi, tengo apuntado, España no ha cumplido ni una vez en 10 años, es un titular de agosto del 21, el plan de estabilidad presupuestaria, que se llama. Se cumplen 10 años desde que PSOE y PP pactaron la reforma del artículo 135 de la Constitución española que obliga al equilibrio de las cuentas públicas. Alucinas. Otro de Europa Press dice, Pedro Sánchez, este ya es más reciente, ha asegurado que la medida fue un error, porque se hizo sin el referendo de los españoles y no puede haber reforma de la Constitución sin el voto de estos. Encima tenemos un gobierno que piensa que fue un error. Entonces, aquí viene ya, enfilamos el último tramo de la conversación. Claramente, la solución para ti en el libro viene de la política. Sí, o sea... Pero aquí tenemos unos políticos que es que demuestran que... Bueno, ellos van a su electorado. Bueno, ya, pero no son de fiar, joder, no están respetando ni la Constitución, Nacho. Bueno, pero yo lo que te diría es decir, entonces la solución cómo va a venir de la política, cuando además, y tú lo sabes perfectamente como yo, primero, son personas que tienen unos incentivos muy concretos, que luego ellos los querrán esconder, que es primero alcanzar el poder y segundo mantenerse. Que tienen horizontes de 4 años. Eso el que se presenta... bueno, de elección a elección. Me estás pidiendo, y en el libro también, y es loable, que piensen en el futuro. Es que bueno, como pedirle... es que al final la demografía política, el hecho de que tengas un electorado tan envejecido te lleva al cortoplacismo, porque claro, la única posibilidad que tienen los políticos de ganar es satisfacer al votante mayor. Yo lo leo el último capítulo y digo, es que no lo veo posible. Pero Nacho. Claro, sí, pero por eso yo le llamo atraco perfecto, porque si los jóvenes vieran que el dinero se gasta hacia ellos, pues tendría aún más justificación. Pero es que estás generando deuda pública para que paguen ellos, claro, cosas que no van para ellos. Pero por eso, digamos que ese es uno de los... Es un problema que, claro, es importante divulgarlo, porque la gente no lo entiende. El diagnóstico es perfecto, pero la solución por eso es o sea, diciendo que para mí, en el causante del problema, del causante tiene que venir la solución. Sí, pero también tienes que pensar que la solución también tiene que pasar por nosotros, que empecemos a votar a partidos o sea, si tú a un político le dices, mira, te voy a votar más si haces cosas para jóvenes, él las hace. El problema es que él sabe que solo vas a votar si hace cosas para mayores. Entonces, claro, tiene que venir un poco... Mi objetivo escrito este libro, de mi pequeñísimo grano de arena, es para que cuando votemos pensando en los jóvenes. Porque ahora mismo lo que tú dices es que vas 4 años a 4 años y tú vas a patada hacia adelante con los problemas. Claro. Pero vas hacia un equilibrio que no va a ocurrir. Porque una cosa el equilibrio que te decía al principio, o sea, una cosa que no hemos dicho al principio de los jóvenes, esto es una generación global y digital. Y eso tiene 2 implicaciones. Que sea global y digital, lo que quiere decir es que tiene una cultura global. Entonces, cuando yo me fui a Estados Unidos, cuando estaba haciendo doctorado, me fui a hacer estancias en Estados Unidos, a ver, yo decía, hostia, esto los americanos bien, pero ni me interesaba su tele,
me interesaba alguna película de Hollywood que estaba bien, ni me interesaba su música. Bruce Springsteen sí, pero no, ¿sabes? Pero digamos que no me sentía... entraba en los bares y no me sentía... No querías vivir ahí. Luego estaba en Italia, que estuve con una postdoc en Italia, me caían bien los italianos, un poco más parecidos, pero seguían siendo... Ahora mismo es todo global. El otro día me acuerdo que vino con mi hija pequeña, vino la hija de otro amigo mío, de Vincenzo Galasso, un coautor mío que vino de Milán, vino a verme a Málaga, estábamos ahí charlando y cuando me quise dar cuenta, mi hija y su hija de 14 años hablaban de 1000 temas, las mismas series, todo es igual. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que para mí esa barrera o ese coste de vivir fuera de España era mucho más alto del que es ahora, porque ahora un joven dice, a ver, si yo voy a otro país, escucho la misma música, me siento mucho más en la misma cultura global, etcétera, como tú hubieras dicho, el medio de transporte es más barato, puedo venir a ver a mi padre cuando quiera, etcétera, y esto está haciendo que ya se está yendo mucho joven fuera, y esto va a hacer que sea mucho más fácil, porque yo conozco en mi generación, hay muchos jóvenes de mi generación que tenían opciones profesionales fuera, pero prefirieron sacrificarlas por quedarse en España, pero porque en España no eran profesionalmente, iban a estar tan bien como en Estados Unidos o en otros países, pero se vivía bien. Pero tú ahora lo que le estás diciendo es, vas a vivir mucho peor en España que en otros sitios y ese coste de movilidad es mucho menor. Entonces se van a ir. Entonces lo que yo te quiero decir con todo esto es que los políticos en algún momento van a tener que afrontar este problema, porque... Tú a lo mejor solo piensas en los próximos... y yo entiendo que yo juego con ventaja con respecto a un político, porque yo no me tengo que presentar a unas elecciones. Esto ya decía Churchill, dice, lo difícil no es lo que hay que hacer, lo difícil es hacerlo y que te voten. Pues yo tengo la parte fácil, porque a mí no me tienen que votar. Yo creo pero de alguna forma quiero pensar también que nosotros... cuando votemos pensando en, oye, mira, pues sí, pues si me quieres subir las pensiones, a mí me las subes, pero tienes que hacer algo para ellos. Y si no, no. Te veo muy optimista ahí, ¿eh? Porque si no, vamos hacia un equilibrio. No, bueno, no es equilibrio, es un escenario que acabará no ocurriendo porque se acabaría todo. Es un escenario que es muy subóptimo, es decir, no es óptimo de es que ninguna no manera. Acabará ocurriendo porque si se van los jóvenes y ya se están yendo, ¿quién mantiene todo esto? ¿Te das cuenta? ¿Ya se están yendo? ¿Los datos ya indican que se van? Sí, de hecho, yo tengo muchos amigos míos que cuando les hablo con ellos, sus hijos, gente muy bien preparada, yo noto que se están yendo fuera, ¿sabes? Todas mis hijas son un poco más pequeñas, pero tengo amigos que tienen hijos más mayores y observo que hay muchos que se les están yendo fuera. No es un país para jóvenes España, entonces, en este momento. No, y nos vamos a tener que poner las pilas, porque otros países se las están poniendo. ¿Cuáles? Pues Alemania ya tiene algunos programas de atracción de jóvenes, pero vamos a observar en muchos sitios, por supuesto Estados Unidos, etcétera. Nosotros yo creo que tenemos que atraer talento joven, como sea, ¿sabes? Y para ello tienes que facilitarle la vida al joven, se tiene que poder emancipar, se puede tener que poder formar una familia, tiene que poner ayudas públicas por si tiene hijos, etcétera. Tienes que invertir en educación de verdad, tenemos una educación de nivel, miles de cosas. Nacho, ¿y tienes que mejorar el I+D. O sea, yo hacía una propuesta en el libro, ¿no? No sé si la viste, la propuesta. Sí. Que yo decía, imaginemos que nos establecemos, aparte de la regla fiscal que todo el mundo incumple y habría que empezar a cumplirla, déficit estructural cero, eso tiene que ser ya, o sea, olvídate, cero. Pero imagínate que establecieras una regla de gasto intergeneracional. Que la versión más fácil de esta regla, que luego la podríamos, si quieres, la podríamos cambiar, ¿no? Pero la más fácil sería, por cada euro adicional que vaya a los mayores, yo tengo que invertir un euro adicional que vaya a los jóvenes, entendiendo por jóvenes no el bono cultural, no. Cualquier cosa que mejora la productividad lo voy a considerar dinero para jóvenes. Ya puede ser la I+D, ya puede ser la educación, etcétera. De alguna forma que un político diga, oye, tengo que subir las pensiones 16.000 millones para realización del 8,5, ahora tengo que buscar 16.000 millones para jóvenes. Y no me vale hacerlo con deuda pública, porque si no estoy haciendo trampas, ¿no? Y porque, a ver, también te digo, o sea, yo entiendo... Y si quieres pasamos a las pensiones, que no hemos tratado. No sé si lo tenías planificado. No sé si nos va a dar tiempo, ya vale. Una hora. Bueno, pues déjame simplemente lo siguiente. Esbozar, o sea, yo entiendo que hay una... Digamos que yo lo que entiendo es que el gasto en pensiones tiene que aumentar porque cada vez hay más personas mayores. Eso está justificado. Es decir, como cada vez hay más personas mayores, aumenta el gasto en pensiones. Lo que no está justificado es el que tú digas, sí, pero yo no voy a adaptar el sistema de pensiones a una longevidad creciente. Hay dos partes del gasto. Una que va por número, que hay más personas mayores, justifica, y otra es que va porque yo no quiero adaptar el sistema de pensiones a una nueva longevidad. Entonces, si ahora se vive por más tiempo, tienes un sistema de pensiones diseñado para una mortalidad menor, tienes que adaptarlo. Tú quieres cobrar la misma pensión que tu padre
pues dado que vas a vivir más, vas a percibir menos. Y eso lo tienes que decir, porque y si no quieres percibir menos, tendrás que trabajar más. Porque si no lo haces, te vas a acabar comiendo todo el margen fiscal que queda en el país para esto, cuando lo tienes que hacer para políticas de la productividad o políticas de los jóvenes. Entonces, claro, la estrategia en la que estamos ahora mismo, que yo supongo que en el año 2025 volvemos a hablar de la reforma de pensiones, estamos en una estrategia en la que hemos decidido que la única vía, hemos decidido, no, nosotros no vamos a reformar las pensiones y vamos a usar como única vía de sostenibilidad la subida de cotizaciones. Entonces yo digo, ¿vale? Esto significa que si tú solo usas como vía para ajustar el gasto en pensiones el déficit o la sostenibilidad son la subida de cotizaciones, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si ahora hay 3 personas pagando una pensión y dentro de 20 años va a haber 1,5, si tú lo único que haces es subir las cotizaciones, donde ahora estamos pagando entre 3 una pensión, entre 1,5 para una pensión. Y eso es una carga excesiva, porque un sistema de pensiones es un sistema de reparto que requiere solidaridad intergeneracional. En concreto, requiere un contrato entre generaciones. Yo estoy pagando la pensión de mi padre ahora porque yo confío que mi hija me va a pagar y su generación la pensión a mí. Pero yo tengo que hacerla pagable. Yo tengo que entender, aunque me moleste, aunque a mí me gustaría jubilarme con la pensión de mi padre, a pesar de que mi generación va a vivir mucho más, pero eso tengo que entender que está suponiendo una carga excesiva a las siguientes generaciones, y si me empeño en seguir por el camino de la última reforma, pues llegará un momento en que los jóvenes van a decidir que se van a otro país porque no se van a levantar y me van a pagar la pensión entera a mí, se levantarán en Alemania y luego vendrán a verme a mí, pero digamos que tienes que readaptar este contrato entre generaciones para hacerlo pagable. Y esto es lo que los políticos lo entienden, pero no lo hacen. Lo van patada hacia adelante y al final vamos a ir, si quieres, a hacer un ajuste mucho más drástico, porque no lo mismo hacerlo con tiempo, y el tiempo se está agotando, que cuando llegue el momento. Pero todo el mundo entiende que no, si usas como vía la subida de cotizaciones, estás asumiendo una carga excesiva a las futuras generaciones. Y esto es lo que no puede ser. Bueno, el ajuste yo creo que lo hará Europa, los hombres de negro, la Troika, Sí, pero es decir, date que lo cuenta, hagan los de fuera como pasó en Grecia. Es Sí, decir, pero eso yo no veo a ningún político español correcto, que se presente y aguante eso. Pero a mí hay una cosa que los jóvenes no se han enterado, pero yo en el libro, yo cuando estaba haciendo el libro no pensaba que la reforma de pensiones llegaría a este camino. La verdad, cuando estaba ocurriendo, que yo estaba haciendo el libro, decía, me estaban haciendo la publicidad, me estoy cabreando mucho, ¿no? Porque fíjate lo que se ha hecho en la última reforma. Había una cosa que se llamaba factor de sostenibilidad. Sí, o lo han quitado de un plumazo. Sí, pero que yo participé como uno de los expertos que diseñamos este factor de sostenibilidad. Sí. Que básicamente, buena idea. Que básicamente era una cosa obvia que tiene muchos países, que es que si tú tienes una madre y una hija que se jubilan, que entran a trabajar con el mismo día, se jubilan el mismo día y perciben y cotizan por el mismo salario, si la generación de la hija va a vivir por el más tiempo, como va a cotizar exactamente igual que la madre, pero va a vivir por más tiempo, nosotros decíamos, pues para percibir lo mismo en un espacio mayor de tiempo, porque son más años, un poco menos cada año. Era un factor de sostenibilidad que nosotros le llamamos, los expertos le llamamos factor de equidad intergeneracional. Que eso es lo que era. Criterios actuariales, es como una renta vitalicia, vamos a ajustarlo a tu longevidad. Claro, pero eso era equidad intergeneracional. Claro. Si una generación mejoraba, tenía que hacerlo. Entonces, ahora se han cargado este factor de equidad intergeneracional, como yo llamaba, y entonces han creado una cosa que se llama mecanismo de equidad intergeneracional, que es que hasta el nombre es insultante, porque es una subida de cotizaciones. ¿Cómo puedes asumir que una subida de cotizaciones es un mecanismo de equidad intergeneracional, cuando lo que estás haciendo es dañar a los jóvenes, su mercado laboral actual, y le estás imponiendo una carga fiscal mayor? Y ni siquiera les da más derechos a mejor pensión. O sea, que es un impuesto de todas. Pero te quiero decir, y al final lo que te decía es que esto se ha permitido que se financie con los fondos Next Generation. Que si tú lo piensas, yo cuando estaba haciendo el libro, vi lo que sacamos los Next Gen en ese momento. Yo lo vi como yo estaba ya muy obsesionado con el libro, yo lo vi como algo muy positivo, porque yo dije, a ver, todos los países europeos van a tener un sesgo a través de la demografía política a gastar hacia los mayores, porque este problema lo tenemos en todos los países europeos, que se está envejeciendo y va el sesgo político hacia los mayores. Entonces yo pensé, qué listos son los europeos que han creado unos fondos que están mutualizados, financiados por todos los países, que se llaman Next Gen, que son siguiente generación, que son como la de los jóvenes. Y pensé, es para contrarrestar, por así decir, el efecto negativo de la demografía política. Entonces, de alguna forma, pero claro, luego cuando yo he visto que han permitido, como parte del pago de estos fondos, una política que va contra los jóvenes, ahí es donde ya me ha parecido que se han cruzado líneas. Por eso yo no tengo ilusión, pero bueno, yo entiendo que, y me parece que tu deber es proponer y ser idealista y optimista. Antes de terminar,
Yo oigo, y querría con un especialista como tú contrastar este planteamiento, en muchos círculos liberales, libertarios, se dice, no van a tener los jóvenes pensión. Yo siempre he dicho, y aquí en Value School hemos dicho que eso no es verdad. No, la pensión la van a tener. El tema es que va a ser una... Porque date cuenta lo siguiente, o sea, el sistema de pensiones de reparto es una gran idea porque permite asegurar al riesgo macroeconómico con varias generaciones. Te voy a poner dos casos. Imagínate, yo sé que en la medida en la que haya gente, cuando yo esté jubilado, en la medida en que haya gente trabajando en la economía, algo me va a tocar. Lo que pasa que tiene que estar ajustado de alguna forma porque si no... Pero siempre que haya, si no hay nadie trabajando en la economía es que nos hemos muerto y por lo tanto nos da igual. Pero tú imagínate que yo tuviera solo un sistema de capitalización y yo meto todo en la bolsa y se me desaparece. Que es un riesgo macroeconómico. Ocurre algo, he perdido todo. Bueno, se plantean tres pilares generalmente. Bueno, claro, por eso, que por lo general el sistema de reparto va a estar ahí y siempre vas a tener algo. Lo que pasa es que vas a tener que tener otro pilar que sería el de capitalización. Pero te das cuenta de lo que te quiero decir, que el de reparto, siempre que haya gente trabajando, me voy a percibir. ¿Qué ocurre? Que tiene que ser un contrato entre generaciones y ese contrato se tiene que ir reescribiendo a medida que van cambiando pues la longevidad, por ejemplo, y otras cosas que pueden ocurrir. Tú lo vas reescribiendo para hacerlo pagable por las siguientes generaciones. Entonces, yo creo que ese sistema de reparto de pensiones estará ajustado a esa nueva longevidad y será distinto, pero sí que habrá pensión. Porque la idea está bien pensada, porque para mí tiene que ser como el pilar básico. Luego tiene que haber un segundo pilar de un fondo que puede ser ocupacional o individual, que sea el de... Porque al final, tú cuando estás invirtiendo, tú tienes capital humano y capital físico. Una función de producción, capital humano y capital físico. Si tú piensas el sistema de reparto, es como invertir en el capital humano. Porque son gente y su formación. Y en cambio, el de capitalización, el que lo metes en el sistema financiero, es inversión en capital físico. Y al final... la diversificación de la cartera te obligaría a tener ambas cosas. ¿Compartirías tú nuestra visión, la que defendemos y la que nos mueve aquí en Value School, de animar a los jóvenes a que no sabemos cómo es el futuro, pero no les va a venir nunca nada mal ahorrar e invertir para empezar ese tercer pilar del sistema, vamos a decir, el pilar público estatal de reparto, el pilar donde las empresas juegan como pagadores de unas cotizaciones importantes, es decir, los planes de empleo, que están así en una especie de quiero y no puedo todavía, ¿no? Pero esa tercera pata que es el ahorro individual destinado a la jubilación, que es a lo que nos dedicamos en gran medida aquí en Value School, eso tiene que estar. ¿Cómo lo ves? Digamos que de cara a la jubilación buscamos un modelo mixto, eso está claro. Tú me dices, un joven de 21 años, yo diría, tienes que ahorrar, sí, pero yo cambiaría la legislación para que ese ahorro se pueda usar en más cosas aparte de la jubilación. Es decir, claro, yo ahorro y lo tengo ahí con su beneficio fiscal o lo que sea. Pero de alguna forma, imagínate que a los 35 o a los 40 años quiero hacer un curso nuevo porque ha llegado la tecnología, la inteligencia artificial y hace cosas que yo tengo que hacer cosas distintas. Entonces digo, necesito un curso. Entonces, que a mí me dejen sacar ese fondo de pensiones, eso que está pensado, tiene que tener más usos, no sé si me explico. Sí, más flexible. Sí, más flexible para que yo lo pueda... Porque al final, si tú lo piensas, en el futuro hay dos cosas que vas a necesitar. Por un lado, el ahorro, para complementar tu pensión privada, tu pensión pública, más ahorro. Porque, como decimos, va a ser más baja. Pero también vas a necesitar trabajar más tiempo. Pero esto no lo he dicho antes, pero el trabajo no tiene que ser como es en la actualidad. Es decir, vas a tener que buscar sistemas de trabajo en los que vas a poder compatibilizar percepción de pensión y trabajo. Porque, o sea, mi padre empezó a trabajar, un día cumplió una edad y trabajó 40 horas a esa semana y dejó de trabajar al día siguiente. De 40 a 0. Con lo dramático que eso es para la vida de una persona. Y eso está ahí en la legislación española porque viene un poco de una tradición de que el mayor le quita el trabajo al joven, que sabemos que es falso. Sabemos que en economía se llama la falacia, la suma fija de horas trabajadas. Es ser tan miope que es pensar que una economía tiene 100 horas para trabajarse o X horas para trabajarse y si las trabaja una persona no las trabaja la otra. Nacho, pero lo eso cual está es falso todavía en la legislación. Cuando están diciendo lo de la semana de 35 horas o bajar la jornada laboral, yo sé que eso está debajo. Es decir, sí, hay una parte... Las 5 horas que te quito a ti, que no vas a trabajar, se las doy a otro y resuelvo un poco el tema del eso paro. Sabemos, se llama falacia, la suma fija. Pero eso es el gobierno actual. O sea, pero porque no se ha pensado... No, o sea, porque digamos que no avanzamos nada. Entonces, pero fíjate, lo curioso de esta teoría de la falacia, la suma fija de horas trabajadas, es que
lo ven con los mayores y los jóvenes, y otros lo ven con el inmigrante y el nativo. Es que el inmigrante quita el trabajo al nativo. Pero yo les diría a estas personas que me dicen esto, digo, vamos a irnos 50 años atrás y vamos a leer lo que se escribía cuando la mujer se incorporaba al mercado laboral. Lo y mismo. se decía, le van a quitar el trabajo a los hombres. ¿Qué van a hacer los hombres cuando las mujeres trabajen? Se tendrán que volver todos alcohólicos porque no encontrarán trabajo. ¿Y realmente qué ha pasado? Que trabajan los hombres y las mujeres y simplemente hay más gente trabajando porque es una falacia. La tarta crece. Porque es una falacia. Entonces, lo que va a ocurrir es que no será que yo trabajo 40 horas a la semana hasta los 70 o hasta los 75. No, yo trabajaré y de repente pasaré a trabajar a la semana 40 o 30, luego 20, luego 10, luego a lo mejor algún día. Y esto es una cosa que va a ser necesario, primero porque te va a hacer falta mano de obra, segundo porque el trabajador lo va a querer hacer, porque el trabajador está dispuesto a hacerlo siempre que tenga una salud para hacerlo, y tercero porque la empresa, si está bien diseñado, también le puede interesar. Tienes una persona y para eso hay que hacer dos cosas. Primero, permitir la compatibilización de la pensión con el salario que actualmente no te dejan, al grado que tú quieras, y segundo, que tú en contrato laboral, cuando alcanzas la edad de jubilación, se coloque tu despido a cero. Es decir, que tú en ese momento la empresa no te vea como alguien que, oye, es que si no se va ahora a jubilarse, como me pida que le despida dentro de 2 años, va a tener una antigüedad de 30 años. No. Tu contrato es tu contador de despido se ha puesto a cero. Y yo le digo a la empresa, yo quiero seguir, pero quiero... Y entonces la empresa le va a interesar que sigas, ya no tiene el miedo, oye, en el momento de que no me seas productivo. Y eso no es una discriminación hacia la edad, porque ese trabajador mayor tiene derecho a una pensión, que no la tiene el joven. El joven sí que no le estás tratando distinto porque algo es inconstitucional cuando tratas a 2 personas iguales de forma distinta, pero aquí serían distintos porque el mayor tendría derecho a su pensión y ahí hay mucho que avanzar. Entonces, pero también para estar activo por más tiempo cuando te llega el momento, vas a tener que reciclarte profesionalmente varias veces a lo largo de tu vida, y por eso ese ahorro de ese joven de 24 años debería saber, oye, no te preocupes, tienes 27, no estás pensando en gastarlo dentro de 50, no, es que a lo mejor dentro de 10 te quieres hacer un curso y te dejamos gastarlo. Y de alguna forma esto es fundamental. Hay que fomentar eso. Mira, creo que el año pasado leí un libro que me recomendaron que se llama La vida de 100 años, puede ser. Sí. Yo creo que hablé también de esto con José Antonio Erce, que ha estado en Value School varias veces, es un especialista, es un tipo fantástico. Y planteaban eso, que esto de la jubilación a los 65 es un esquema del pasado. Es decir, es que ya con la calidad de vida a la que tú es probable que llegues a esa edad, mucho, salvo que tengas un trabajo penoso, ¿no? La mina, una excavación, no qué sé. Sí, vas a querer, construcción, efectivamente, ¿no? Ahí con el frío de las mañanas, tal. Vas a ser tú el primero que a los 55 a lo mejor quieras bajar un poquito el pie del acelerador y tener una segunda etapa laboral hasta los 70 y algo, donde trabajes como a medio gas, porque tu periodo de acumulación de rentas ya fue el anterior. Entonces tienes como 2 o hasta 3 vidas laborales y tú, es que de verdad, yo creo que la sociedad no está ahí, pero es un esquema muy racional para el futuro que vamos a tener, donde hay longevidad, buena salud y ocupaciones, trabajo digital, emprendimientos, una economía que facilita habrá eso. que hacerlo un poco más heterogéneo, en el sentido que una profesión penosa pues tener una salida más generosa. Sí. Una persona con peor salud también pero evidentemente esto va a ser... Y aparte que estar activo más tiempo también te permite... El otro día el Economist hay un artículo que me impactó que decía, si quieres vivir mucho, no te jubiles, decía, ¿no? Sí, porque hay una correlación ahí para estar ahí activo, etcétera. Da sentido a tu vida, Nacho. Te da una razón para levantarte. Yo, por ejemplo, cuando estoy a lo mejor me hace gracia porque a veces me entrevista en una televisión y veo que a veces el cámara es una persona mayor, ¿no? A veces y cuando me escucha decir esto, al acabar él me dice, joder, tío, ¿cuánta razón tienes? Claro. Dice, yo no quiero seguir trabajando 40 horas a la semana, pero si tú, por ejemplo, yo me he jubilado, yo tengo mi pensión y tú me dices, mira, tú te vas a ocupar de ir de cámara a los festivales de cine. Dice, yo voy encantado. Claro. O tú vas a trabajar en este pico de trabajo de vez en cuando. Están encantados. Y lo mismo en la hostelería. Una persona un camarero ya no quiere estar 40 horas ahí todo el día en el bar, pero tú le dices, oye, te vienes los jueves y los sábados Encantado. y te ganas un extra que lo compaginas con tu pensión. El tío le viene bien porque sigue con sus conexiones. Oye, que al final buscar esta flexibilidad va a ser clave. En el pasado esta falacia, la suma fija de horas trabajadas, frenó todo, te lo podías permitir, en el futuro no te lo vas a poder permitir. Por lo tanto, esto es condición necesaria para ayudar a los jóvenes, de hecho, porque al final, gracias a que... aprovechando el talento senior vas a poder liberar de recursos que irían destinados a un pasivo que de alguna forma te permitiría, ¿no?
Pues me alegra que hayamos acabado así, porque a pesar de que el libro se titula La juventud atracada y puede dar una idea pues, de un libro pesimista, cenizo, el último capítulo se titula ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes? Y ya ven los espectadores que el tono es optimista y que tú, aunque haces un diagnóstico de lo grave de la situación, que lo es, abogas por soluciones y por la necesidad. Bueno, es que yo creo que no es que abogues por soluciones, es que lo presentas como que esto es ineludible. O sea, o los jóvenes se nos van, con lo cual tenemos un problema de tres pares de narices. Votan con los pies. Que lo pueden hacer. Además, como tú has planteado, hoy en día la vida que llevan aquí, más o menos igual de buena, la pueden tener en otro sitio. Ya no es como en nuestra época, que no, como España en ningún lado. No. Los jóvenes actuales ven que como España y mejor en otros sitios. O se ataja el problema o esto va a ser... vamos, que no, que van a tener que hacerlo. La cuestión es que hay algún político que pretenda hacerlo antes de que el problema sea tan grave. Ya, ese es el tema. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo también si los votantes empezamos a enterarnos de lo que está pasando y empezamos a votar un poco también pensando en los jóvenes, yo creo que moveremos la balanza hacia ellos, que para mí es fundamental. Ojalá sea así. Enhorabuena por el libro, que va vendiéndose bien, como me dices. Voy a dar sus datos. Está en Editorial Península. Es un ensayo que se lee muy bien. Enhorabuena a tu hija también por la labor que ha hecho de rebajar el nivel. Páginas 234. Tiene una nutrida bibliografía de estudios para quienes quieran, y de papers y libros para quienes quieran profundizar. Y se lee estupendamente. La juventud atracada. José Ignacio Conde Ruiz y Carlota Conde Gasca. Enhorabuena. Pues nada, muchas gracias. Y un placer tenerte aquí. Un placer también para mí. Oye, cuando saques el siguiente me avisas porque son temas como ves que nos interesan en Value School. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.